Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con extractos de Siendo tú, cambiando el mundo. Un material que la verdad propone una mirada bastante radical, diría yo, sobre la transformación personal y nuestro impacto. Así es, las fuentes que revisamos no se quedan en la idea de la autenticidad como algo bonito, sino que la plantean como una energía, ¿sabes? Una fuerza real con capacidad de generar cambios. Cambios reales. Exacto. Entonces, nuestra idea hoy es un poco destilar esas ideas clave y también las herramientas, que a veces son un poco peculiares, que propone este material, para ver qué nos podemos llevar. Me llama mucho la atención eso de la energía. A ver, vayamos al fondo. ¿Qué significa realmente ser tú para estas ideas? Y, bueno, ¿qué propone concretamente para, como dice el título, cambiar el mundo con eso? Porque el punto de partida ya es fuerte, ¿no? No es ser mejor o alcanzar un ideal, sino ser la energía que ya eres. Suena un poco abstracto. ¿Cómo lo aterriza el texto? Bueno, lo ilustra de forma muy viva con la propia historia del autor. Describe una etapa de mucha insatisfacción, fíjate, incluso depresión, y eso a pesar de tener lo que socialmente se ve como éxito, ¿no? Claro, el típico, lo tengo todo, pero... Exacto. Y cuenta que el punto de inflexión fue encontrar Access Consciousness. Dice que eso le dio una sensación de paz, de espacio, que no había sentido antes. Fue como pasar de sentirse al borde del precipicio a encontrar algo que le funcionó. Y de forma sorprendente y continua. Y las anécdotas que usa ayudan a captar esa energía, ¿verdad? Como la de la carrera ciclista esta contra el SIDA. Sí, esa es muy gráfica. Cuenta que el primer año fue como quiropráctico voluntario y le impactó mucho la camaradería, la falta de juicio entre la gente. Ajá. Tanto que al año siguiente se apuntó como ciclista. Y eso que dice que no andaba en bici desde adolescente. Qué valiente. Sí, y relata un momento muy específico en una cuesta, una subida larga, que en vez de seguir, sintió el impulso de volver y animar a otros que la estaban pasando mal. Ah, mira qué bien. Y una mujer le dijo después que sus palabras la ayudaron a seguir. El texto lo pone como uno de sus primeros momentos de darse cuenta conscientemente de esa energía de ser él, esa generosidad espontánea, esa contribución sin buscar nada a cambio. Es un poco como lo que cuenta de niño, ¿no? Cuando gastó la plata de su cumpleaños en regalitos para la familia. Exactamente. Ese acto de pura generosidad que, al recordarlo, lo conecta con esa misma esencia. Entiendo. Y ahí es donde el texto mete una pregunta clave, ¿no? ¿Cuánta energía usamos activamente en no ser nosotros mismos? En resistirnos a esa vibración natural. Buena pregunta. La invitación es a reconocer esos momentos auténticos y la potencia que tienen. Y te pregunta directamente, ¿cuánta energía has usado tú en contra de ti para negar la energía de cómo es en verdad el ser tú? Es como decir, deja de pelearte contigo mismo. Hablando de dejar de pelear, el libro trae unas herramientas pragmáticas. Y advierte, dice, que parecen simples pero que no hay que subestimarlas. Eso siempre me da curiosidad. Es una buena advertencia, sí. Se presentan como llaves, digamos, para abrir limitaciones, pero funcionan más a nivel energético que lógico. A ver, veamos algunas. La primera idea fuerte es la pregunta versus la respuesta. Ajá. El planteo es que buscar la respuesta correcta con la mente, pues, muchas veces nos traba. En cambio, propone hacer preguntas abiertas y notar qué energía se mueve, qué espacio se crea. O sea, no buscar la solución mental inmediata. Exacto. La instrucción es casi literal. Haz una pregunta y cállate. No para esperar una respuesta de la cabeza, sino para percibir qué se abre, qué posibilidades surgen. Interesante. Dejar de lado esa necesidad de saber con el intelecto. ¿Y qué tipo de pregunta sugiere? Para empezar. Preguntas que expandan, no que cierren. Las clásicas de este método son: ¿qué más es posible aquí que no he considerado? O, para empezar el día, una que es curiosa: ¿quién soy hoy y qué grandes y gloriosas aventuras voy a tener y a recibir hoy? Recibir. Sí, recibir. La idea es que la pregunta como que invita al universo a mostrarte cosas, mientras que las respuestas, las conclusiones, tienden a cerrar puertas. Entendido, es como abrir una ventana en vez de definir cómo es la habitación. Vale. ¿Y la herramienta de ligero y pesado? ¿Cómo funciona eso?
Ah, ese es fascinante, porque propone una forma de saber, de discernir, que se salta por completo la mente analítica. Se basa en la idea de que nuestro cuerpo, nuestro ser, tiene como una sabiduría propia, innata. Una sabiduría corporal. Eso mismo, lo que es verdad para nosotros, lo que nos expande o resuena con nuestra energía, se siente ligero, como espacioso, y lo que es una mentira para nosotros o nos contrae, se siente pesado, denso. ¿Y cómo se aplica? Es confiar en esa percepción, ¿sabes? Corporal energética, directa. El texto cuenta de una mujer que empezó a practicar preguntando, ¿ligero o pesado?, para cada cosa, y con el tiempo desarrolló un saber interno muy claro. La clave aquí es confiar en esa sensación del cuerpo, como una brújula, muy distinto a poner pros y contras en la cabeza. Confiar en el cuerpo. Y eso me lleva a la siguiente herramienta que mencionan, que suena bastante provocadora. ¿A quién le pertenece esto? Provocadora y, según el texto, muy potente. La premisa es que somos seres súper perceptivos, ¿viste? Como antenas psíquicas, y que un porcentaje enorme de lo que sentimos, el libro se anima a decir un 98% de pensamientos, sentimientos y emociones. 98%. Sí, y entre 50 y 100% de sensaciones físicas. Bueno, que todo eso no se origina en nosotros, sino que lo captamos del entorno, de otros, de la conciencia colectiva. Es muchísimo. Casi todo. Suena abrumador. Si no es nuestro, ¿qué se supone que hagamos con eso? La herramienta es simple de decir. Ante cualquier pensamiento, sentimiento, emoción, sensación que aparece, preguntar. ¿Es esto mío, de alguien más o de algo más? Ajá. Si al hacer la pregunta la intensidad baja, si se siente más ligero, es la señal de que no te pertenece. Y el siguiente paso, según esto, es simplemente regresarlo al remitente con conciencia añadida. Sin saber quién es el remitente. No hace falta saberlo. Es como decir energéticamente, esto no es mío, te lo devuelvo. Listo. Supongo que requiere práctica, eso de sentir la ligereza. ¿Da ejemplos el libro? Sí, para que se entienda. Menciona a una mujer con un dolor de rodilla crónico que se le alivió al reconocer que energéticamente estaba conectado con su abuela, que ya había fallecido. Mira. Otro ejemplo es de un hombre en un súper que sintió un dolor de espalda fuertísimo al lado de una señora mayor. Y preguntó al aire, ¿a quién le pertenece esto? La señora lo oyó y comentó que su esposo sufría mucho de la espalda. Bueno, al hacer la pregunta y estar dispuesto a soltarlo, el dolor del hombre desapareció al instante. Increíble. Son ejemplos para ilustrar esa idea de no dar por sentado que todo lo que sentimos es nuestro. No. La verdad es que da para pensar sobre nuestros estados internos, sí. Luego está el enunciado aclarador. Confieso que eso sí me suena a fórmula mágica. Bueno, el libro mismo lo llama una varita mágica energética. La frase completa es acertado y equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. TM. Suena complejo. Sí, pero la explicación que da el texto es que funciona como una especie de comando de borrado energético. No se espera que entiendas con la lógica qué significa cada parte, sino que su vibración, al usarla sobre un pensamiento, un sentimiento, una limitación que quieres cambiar, ayuda a disolver esa carga energética desde donde se creó. Pod y POC. ¿Qué era eso? Son las siglas de punto de creación, point of creation, y punto de destrucción, point of destruction. Se refiere a los puntos donde se originó esa limitación que quieres aclarar. Muchas veces se usa la forma corta, pod y poc, esto, para aplicar la energía de la frase completa. La idea es que actúa a un nivel subconsciente o energético para deshacer patrones. Vale. Una herramienta para limpiar energéticamente. Entendido. Y la última que íbamos a destacar. Interesante punto de vista. Justan IPUV. Esta va directo al poder de nuestras creencias y nuestros juicios. La premisa de base es fuerte. Tu punto de vista crea tu realidad. Ok. Entonces, esta herramienta sirve para neutralizar la carga emocional, la rigidez de nuestros puntos de vista fijos y también los de otros que nos afectan. La técnica es repetir, ante un pensamiento o sentimiento que te limita, interesante punto de vista que tengo este punto de vista.
¿Repetirlo así tal cual? Sí, repetirlo hasta que la carga se disipe, hasta que deje de sentirse tan real o pesado. ¿Y cómo funcionaría? Recuerdo que el libro daba un ejemplo con los celos. Exacto. Una mujer que sentía celos muy intensos. Empezó a aplicarlo diciendo, interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que estoy celosa. Interesante punto de vista que tengo el punto de vista de que él mira a otras. Y así. Ajá. Al hacerlo muchas veces, la carga emocional de los celos bajó. Y el resultado fue que su pareja, que se sentía como inhibido por esa energía, pudo empezar a expresarle su afecto más libremente. La idea es que al soltar la rigidez de nuestro juicio, permitimos que la realidad se muestre de otra manera. Queda claro que son enfoques, muy distintos a las terapias más convencionales. No buscan tanto analizar el porqué, sino cambiar la energía asociada a algo. Totalmente. Y eso requiere, imagino, una disposición a experimentar y a confiar en percepciones que quizás no son tan habituales, ¿no? Más sutiles. Absolutamente. Y con estas herramientas en mente, ¿no? Cuestionar todo, sentir la energía ligero pesado, devolver lo que no es tuyo, limpiar cargas con el enunciado aclarador y neutralizar juicios con interesante punto de vista. Bueno, con eso, el libro nos desafía a aplicarlas en áreas donde solemos tener las mayores limitaciones, empezando por las relaciones. Y aquí el libro cuestiona la definición misma de relación, ¿verdad? Esa que se basa como en la distancia, y a veces en el control o la necesidad. Exacto. Critica esa idea de relación como un intento de meter a dos personas en una cajita predefinida. Y usa esa metáfora que mencionaste que es muy potente. La de cortarse brazos y piernas. Esa misma, para caber en el auto pequeño de la relación ideal de otro. Una imagen muy gráfica de cómo nos limitamos, nos mutilamos a nosotros mismos para cumplir expectativas, ya sean ajenas o propias, sobre cómo debería ser una relación. Durísimo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone? ¿Cómo sería una relación desde esta óptica? Propone cultivar la intimidad, pero ojo, primero con uno mismo y luego con otros. Y la basa en 5 elementos clave. A ver. 1. Honrar, que significa tratar con respeto, con consideración, no dar por sentado, reconocer el valor del otro y, muy importante, el propio. 2. Confiar, pero no la confianza ciega en que van a hacer lo que esperamos, Claro. sino confiar en que van a ser ellos mismos, con todo lo que eso significa, y confiar en nuestro propio saber sobre ellos. 3. Permisión. Este es clave. Es la capacidad de ver todo, acciones, palabras, elecciones del otro y propias, simplemente como un interesante punto de vista. Sin juicio. Sin juicio, sin necesidad de reaccionar o de hacer lo importante. Es una aceptación radical. 4. Vulnerabilidad, que aquí no se ve como debilidad para nada, sino como funcionar sin barreras, sin defensas. Estar presente y dispuesto a ser visto, lo cual requiere una gran potencia en realidad. Ajá. Y 5. Gratitud. Estar agradecido por la persona tal como es y por uno mismo. El texto dice algo fuerte, que la gratitud y el juicio no pueden existir juntos. Wow. Estos 5 elementos, aplicados primero a la relación con uno mismo, crean la base para relaciones más auténticas y expansivas con los demás. Suena a un enfoque mucho más centrado en la conciencia y en la elección individual dentro de la conexión. ¿Sugiere alguna pregunta clave para evaluar relaciones desde ahí? Sí, una pregunta muy pragmática. Antes de empezar o al seguir en una relación de pareja, amistad, trabajo, preguntarse, ¿será que esta persona o esta situación va a ser una contribución a mi vida y a mi vivir? ¿Va a expandir mi mundo o lo va a contraer? Y notar si la respuesta energética es ligera o pesada. Muy directo, ¿sí? Otra área llena de trampas que aborda es el juicio. Fundamental. El texto lo identifica como la principal herramienta de separación en esta realidad, hacia otros y hacia nosotros mismos. Y hace una distinción importante. El juicio siempre tiene una carga eléctrica, correcto, incorrecto, bueno, malo, mientras que la conciencia es simplemente percibir lo que es, sin esa carga. Entiendo la diferencia. Y plantea una idea interesante. Dice que la gente que se cree muy juiciosa, a menudo no lo es tanto como cree,
porque los verdaderos juzgadores crónicos, según el texto, suelen pensar que simplemente tienen razón y no se cuestionan. Curioso. ¿Y dónde deberíamos poner el foco si queremos liberarnos del juicio? En juzgar menos a los demás. El texto dice que el juicio más dañino y el único sobre el que realmente tenemos control es el juicio hacia nosotros mismos. Ese es el punto de partida. Usar herramientas como interesante punto de vista para disolver la autocrítica, la autocondena. Tiene sentido empezar por casa. Luego se mete con nuestra relación con el cuerpo. Sí, y parte de una premisa distinta. No somos solo nuestro cuerpo físico. El libro habla de ser seres infinitos, lo que implica que nuestra conciencia, nuestra esencia, es más grande y no está limitada por el cuerpo. Ok. Desde esa perspectiva, el cuerpo es un organismo sensorial increíblemente consciente, diseñado para darnos información del entorno y de sí mismo. Entonces, el dolor o el malestar físico. Son comunicación, una señal. El cuerpo te está diciendo que requiere algo, atención, otro nutriente, moverse, descansar, o quizás está percibiendo algo del entorno, volviendo a quién le pertenece esto. Claro, conectar las ideas. La invitación es a dejar de tratar al cuerpo como un objeto que hay que controlar o juzgar según los estándares de afuera, que además cambian todo el tiempo, y empezar a tener una conversación con él. Preguntarle, cuerpo, ¿qué requieres? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo quieres moverte hoy? La herramienta clave. Cuerpo, ¿qué conciencia estás tratando de darme con esta sensación? Una perspectiva muy diferente a la guerra que a veces tenemos con nuestro físico, ¿no? Toca también un tema universal y a menudo tabú, la muerte. Sí, y lo aborda de una forma que desafía la visión cultural que tenemos, ¿no? De la muerte como un fracaso, una tragedia, algo malo. Propone considerarla como una elección, aunque esa elección pueda ser totalmente inconsciente. ¿Una elección? Comparte su propia experiencia cercana a la muerte donde sintió que tuvo la opción consciente de quedarse o irse. Y también cuenta la anécdota de una mujer, Cynthia, que parece que había decidido inconscientemente morir a los 51. Y su vida empezó a complicarse al acercarse a esa edad, hasta que, usando estas herramientas, pudo deshacer esa elección inconsciente y su vida cambió. Mencionaba también el ejemplo del 11 de septiembre, que puede ser delicado. ¿Cómo lo presenta? Sí, ahí es crucial ser muy cuidadosas y claros. El texto lo usa puramente como una ilustración de su teoría sobre la elección, no como una explicación real ni una justificación de nada. Entendido. Desde la perspectiva particular del libro, se plantea la posibilidad de que, incluso eventos trágicos a gran escala, podrían ser vistos, y repito, desde esta óptica muy específica del libro, como una especie de elección colectiva consciente o inconsciente para generar un cambio masivo o despertar la conciencia global. Hay que entenderlo como una aplicación hipotética de su concepto de elección, no como una afirmación sobre el evento en sí, ni mucho menos un respaldo a esa visión. Queda clarísimo. Es una perspectiva interna del modelo del libro. Y eso nos lleva al tema quizás más complejo y sensible que trata, el abuso. ¿Cómo aborda algo tan doloroso desde esta perspectiva de elección y energía? La mente a la fuente, al texto. El libro cuestiona si el rol de víctima es la única identidad posible para alguien que ha sufrido abuso. Explora si hay otras perspectivas que puedan llevar a una mayor liberación personal. Liberación personal. Sí. Narra la propia experiencia del autor al procesar el abuso sexual que sufrió de niño. Cuenta que se sentía atascado en la perspectiva de que lo que pasó era incorrecto y él era una víctima. Lo cual, aunque cierto en un nivel, no le permitía salir del trauma. Entiendo. ¿Y qué fue lo que, según él, cambió esa dinámica interna? Cuenta que fue una pregunta que le hizo Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness. Le preguntó, ¿tú qué tuviste algo que ver con crear esto? Esa pregunta suena fuerte. Suena impactante. Sí, incluso culpabilizadora desde fuera. Pero el autor describe que para él, en ese momento, le generó una sensación inesperada de ligereza, de espacio. Le abrió una posibilidad no cognitiva, una percepción de que en algún nivel muy profundo e inconsciente, él podría haber elegido esa experiencia. No porque la mereciera o estuviera bien, jamás, sino quizá como un catalizador para un cambio futuro,
para el mismo o incluso para el perpetrador. Aquí es absolutamente vital aclarar la postura del libro sobre la responsabilidad, ¿no? Indispensable. El texto fuente lo dice explícitamente. No hay jamás una razón para abusar a alguien. Esta exploración no busca justificar, ni excusar, ni minimizar el abuso de ninguna manera. Se presenta estrictamente como una herramienta de procesamiento personal para quien le resuene, una vía para intentar salir del ciclo de víctima y recuperar un sentido de potencia personal, reconociendo que esta perspectiva puede no ser útil ni aplicable para todo el mundo y hay que manejarla con muchísimo cuidado. Entendido. La herramienta derivada que propone para mirar eventos pasados difíciles es preguntar, ¿qué es lo correcto de mí que no estoy entendiendo acerca de esto? Buscando el aprendizaje o la fortaleza oculta en la experiencia, en lugar de quedarse solo en el trauma. Queda claro que son planteamientos que sacuden creencias muy fundamentales. La constante en todas estas áreas, relaciones, juicio, cuerpo, muerte, abuso, parece ser este énfasis en la elección personal, consciente o no, y en abordar las cosas desde una perspectiva más energética que puramente fáctica o moralista tradicional. Otro concepto que aparece mucho en el libro es el de la magia, pero no habla de trucos de ilusionismo, sino de algo más inherente, ¿no? ¿A qué se refiere? Exacto. Se refiere a la capacidad que, según el libro, todos tendríamos de forma innata para crear y cambiar nuestra realidad a través de la energía y la conciencia. Una capacidad innata. Eso sugiere. Dice que a menudo negamos esta capacidad porque nos alineamos con la vibración colectiva de esta realidad que constantemente nos dice la magia no existe. Ese tic-tac limitante, ¿no? Claro, el sentido común. Que no se compra las limitaciones aceptadas y acceder a esa magia requiere estar dispuesto a ser diferente. La conclusión es directa. La magia no es algo externo. La magia eres tú. Y esa idea de ser diferente la conecta con los que llama gente caballo o humanoides, esos que siempre sienten que hay algo más, que no encajan del todo. Sí, plantea que esa sensación de ser diferente, de buscar siempre más, no es un defecto que haya que corregir, sino una cualidad valiosa. El simple hecho de ser esa diferencia, de encarnar una posibilidad distinta, ya es una contribución al mundo, porque muestra que otras realidades son posibles. O sea, no tienes que hacer nada específico para contribuir. Solo ser tú, con tu diferencia. Exacto. Introduce también una idea sobre elegir desde un lugar más amplio, el reino de nosotros. ¿Qué es eso? Es una invitación a salir del paradigma de separación, del yo contra ellos o el reino de mí, y empezar a elegir desde la conciencia de que todo está interconectado. Cada elección que hacemos no solo nos afecta a nosotros, crea ondas en el todo. Entiendo. La pregunta guía que propone para funcionar desde ahí es, ¿qué puedo elegir hoy que creará un futuro más grandioso para mí y para el mundo? Es una conciencia de inclusión. Finalmente, redefine el liderazgo de una forma que me pareció interesante, no como tener seguidores. No, para nada. No lo ve como tener seguidores o decirle a la gente qué hacer. El verdadero liderazgo desde esta perspectiva es seguir tu propio saber interno, ser fiel a tu propia energía, incluso si nadie más lo entiende o lo aprueba. Ser un ejemplo, quizás. Al hacer eso, te conviertes en una invitación, no en una autoridad. Pone el ejemplo de Roger Bannister, el primero en correr la milla en menos de 4 minutos. Muchos creían que era imposible, pero él siguió su saber, rompió la barrera, y poco después otros también lo lograron. Él no les dijo cómo, simplemente fue la posibilidad. Hemos recorrido bastante terreno, ¿eh? Esta exploración nos deja con un montón de ideas y herramientas, la verdad, poco convencionales. El núcleo parece ser una llamada a una autoconciencia radical, a la valentía de abrazar nuestra diferencia y a reconocer el poder que hay en la elección constante y, sobre todo, en el arte de hacer preguntas abiertas. Exactamente. Es una invitación a dejar de funcionar desde las conclusiones, los juicios, las limitaciones que hemos comprado de nuestra cultura, de nuestra educación. Y en su lugar, empezar a operar desde la percepción energética directa, desde la permisión hacia nosotros mismos y los demás, y desde una gratitud genuina por la singularidad que somos y por el abanico de posibilidades que eso abre.
Para dejar reflexionando a quienes nos escuchan, el texto cierra con unas preguntas muy directas, casi como un desafío. Sí, preguntas como, ¿qué sabes tú que has estado pretendiendo que no sabes y negando que sabes? ¿Qué eres tú que has estado pretendiendo que no eres y negando que eres? ¿Estás dispuesta a saberlo y serlo ahora? Fuerte. Es una invitación final a mirar hacia adentro, a reconocer esa autenticidad y esa potencia de la que habla todo el libro. Y quizás, solo quizás, empezar a cambiar el mundo desde el lugar más inesperado. Simplemente siendo tú. Bienvenidas y bienvenidos.